Muy bien. Vamos a aperturar nuestra guía. Recuerden, la clase pasada estuvimos hablando del primer tema, que era la cosmovisión maya. Y hablamos que la cosmovisión maya pues es esa forma de interpretación del todo, cómo es que la cultura o la civilización maya fue tomando como base la naturaleza y se fue, su forma de vida, su subsistencia y todas las actividades que se desarrolló fue en base al respeto de la naturaleza. Dentro de la cosmovisión maya van a entrar una serie de elementos como lo son las ideologías religiosas, los rituales, las ceremonias, sacrificios y recordemos que la cultura maya anteriormente, les decía, era politeísta, por ende tenía este tipo de creencias. Hoy en día aún vemos parte de la cosmovisión maya, pero lo vemos en personas mayores, en personas de 60, 70, 80 años. Los jóvenes, las nuevas generaciones, pues ya no practicamos tanto de esta ideología porque por temas de transculturación y aculturación, pues se han ido perdiendo de nuestra cultura. Entonces, esto fue lo que hablamos en la clase pasada, ¿se recuerdan? Les hablé de qué era el cosmos, dijimos que el cosmos pues era el todo. Entonces, la interpretación de la cultura maya quedó reflejada a través de ciertas costumbres y tradiciones, algunas que ya murieron y otras que aún están presentes y algunas otras están desapareciendo por la falta de identidad cultural. El siguiente tema es referente a lo que es cultura y civilización. Para ello, nuestra guía nos abre un link, el cual usted puede ingresar desde acá. Yo ya tengo aperturado el documento, entonces voy a entrar de esta manera. Vamos a ver el día de hoy qué es cultura y qué es civilización. Muy bien. Acá tenemos el concepto de qué es cultura, qué es civilización y cuál es la relación entre uno y el otro. Primero, la cultura. No vamos a ahondar tanto porque este tema ya lo hemos venido trabajando. Recuerde que la cultura dice que son todas aquellas manifestaciones que se dan en una sociedad y el concepto acá nos dice, incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad. Es decir, la cultura son todas aquellas manifestaciones que el hombre elabora, practica o ejerce. Háblese el listado de todos los que vemos acá, ¿verdad? No los vamos a volver a repetir, pero son todas aquellas manifestaciones, la gastronomía, el idioma, el folclore, los trajes, la educación, la religión, el comercio, el trabajo, o sea, es todo lo que se practica en una sociedad. La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidas de generación en generación a través de la vida en sociedad. Y en efecto, muchas manifestaciones culturales, como lo son las costumbres y tradiciones, hoy en día se practican no porque haya una identidad cultural, sino porque los abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres así nos lo enseñaron y nosotros también lo practicamos. Entonces se cumple esto que es algo transmitido de generación en generación. Ahora vayámonos a la civilización. ¿Qué es la civilización? Y nos dice, es la acción y efecto de civilizar, es decir, mejorar la formación y el comportamiento de las personas, elevar el nivel de cultura de una sociedad. Anteriormente, y según la historia, el hombre primitivo fue como muy rústico. El hombre, según la historia, dicen que el hombre no podía utilizar el habla, se comunicaba a través de señales, vivía en cuevas, subsistía de la caza de animales pesados, animales domésticos, pero era un ser humano en un contacto salvaje. De hecho, la antropología habla de 3 periodos o estadios y habla del salvajismo, del barbarie y de la civilización. En la etapa del salvajismo, el hombre fue rústico. El hombre no fue educado, no habían cubiertos, no habían platos, no había una mesa, no había una cama, no había una casa. Es decir, el hombre vivía a la intemperie en su medio o en su hábitat. Entonces, la civilización dice que es ese nivel o es ese grado de desarrollo que se va adquiriendo en determinada sociedad. Por eso es que cuando se habla de la civilización maya se dice
Claro, existieron otros grupos étnicos, no quiere decir que solo los mayas, los aztecas y los incas, no, existieron más grupos étnicos, como hoy en día conocemos los utuiles, los mampo, comchi, achí, los xinca, los garífunas, los quichés, los cachiqueles, pero de estos sobresalen los quichés y los cachiqueles, pues pasó lo mismo anteriormente. Cierto grupo étnico logró un grado de desarrollo. Por ende, entonces ellos lograron al momento de ese grado, ese avance de vivir de manera rústica, de estar entre cuevas y en piedras, empezaron a construir edificios, a construir palacios, a crear estelas. Entonces ellos fueron logrando un grado de civilización y por eso se les conoce hoy en día como las civilizaciones. Dice, la civilización por lo tanto, es el estadio cultural propio de las sociedades más avanzadas, según su nivel de ciencia, artes. También se puede denominar como el progreso de un conjunto de personas. Entonces, la cultura son todas las manifestaciones que se realizan, se practican, se elaboran, se crean, se transmiten de generación en generación en dichas comunidades. Y la civilización es el grado o el nivel de desarrollo que van adquiriendo estas personas llamado cultura. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cuál es la relación entre la cultura y la civilización? Acá la tenemos. La cultura se basa en elementos compartidos, ya sea espirituales, valores, mitos, leyendas, religión, entre todos los que podemos ver aquí desglosados. Ahora, en una sociedad, en cambio, la civilización se atribuye a las condiciones de vida que se desarrollan en esa misma sociedad. Entonces, hay muchas sociedades que carecen de civilización, es decir, son muy pobres, son sociedades en cuanto a cultura muy bajas y obviamente el nivel o el grado de desarrollo en cuanto a la civilización no es notorio. Entonces, dice, en cambio la civilización se atribuye a las condiciones de vida que desarrolla esa misma sociedad, ya sea de la política, economía, tecnología y arquitectura. Entonces, ese nivel o ese incremento, ese grado de desarrollo que se va dando en las diferentes sociedades, pues nos permite entender que la civilización entonces es un avance tecnológico, un avance económico, un avance arquitectónico, un avance de educación, un avance, qué sé yo, de desarrollo en general. Entonces, eso es la civilización. Pero la cultura va a incorporar una serie de elementos más específicos transmitidos de generación en generación y que van a identificar a un pueblo de manera individual. Entonces vimos cultura, civilización y la relación y diferencia que hay entre una y otra. Ahora bien, vamos a ver un pequeño video, vamos a ver si me permite reproducirlo acá. Vamos a ver este video referente al tema del cual estamos hablando. El ser humano evolucionó, como el resto de las especies, por la ley de la supervivencia. Sin embargo, ha necesitado de la interacción con otros seres vivos para su conservación. Sobre todo de la interacción social con otros individuos para lograr su permanencia en el mundo, creando así su propia cultura con costumbres y tradiciones. La cultura se forma con todas las características que tiene una sociedad. Esto es, desde los rasgos físicos de la gente hasta la forma de hablar, lo que comen,
las relaciones sociales, el vestir, sus historias, sus ideas, la forma de ver la vida y sus tradiciones. Como cualquier país del mundo, Guatemala cuenta con diferentes tradiciones y culturas propias de la región. Estas enmarcan los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artísticas característicos de una comunidad, los cuales se han transmitido de generación en generación vía oral. De las 29 lenguas mayas que existieron, 20 pueden todavía ser oídas en los labios de los 6 millones de habitantes indígenas en Guatemala, como cachiquel, mam, quiché, sutuil, entre otras. Desde años atrás, las tradiciones en nuestro país han ido variando, ya que en su mayoría se han transmitido por el aspecto religioso. Las peregrinaciones forman parte de las tradiciones en Guatemala, ya que grupos de personas caminaban largos trayectos hasta llegar al punto deseado. Podemos mencionar las peregrinaciones para venerar la imagen del Cristo Negro de Esquipulas, así también la que se realiza hacia San Francisco el Alto en la antigua Guatemala, donde se encuentran los restos del hermano Pedro de Betancur, todos ellos movidos por fe y devoción. El Día de los Difuntos o de Todos los Santos es una festividad que se celebra el 1 de noviembre. Muchas de las personas asisten junto a toda la familia a los cementerios con el fin de decorar las tumbas. Aún en algunos lugares llegan a compartir el platillo típico de la ocasión, el delicioso fiambre con el difunto al que recuerdan, dejando sobre su tumba un licor típico del lugar y su respectivo platillo. Son famosas las fiestas de Zumpango y Santiago, en el departamento de Zacatepeques, con sus barriletes gigantes. Estos se construyen con meses de anticipación a la fiesta en honor a los difuntos. Son de gran tamaño, pues llegan a medir hasta 15 metros de altura. Estos son fabricados con papel de China y varas de caña de veral o de Castilla.
Las procesiones forman parte de las tradiciones, en las cuales los residentes participan cargando imágenes de Cristo con la cruz, representando la pasión que éste sufrió antes de su crucifixión. Al paso de las mismas, se elaboran alfombras coloridas cuyo material principal es el acerrín, el cual, con días de anticipación, tiñen de colores vivos para realizar así diferentes diseños. Los trajes típicos son un ícono en nuestra sociedad, ya que desde hace muchos años cada pueblo era representado con diferente vestimenta que marcaba un lugar específico. Sin embargo, este se ha ido transformando debido a la transculturización, pues la introducción de modas de otras culturas han hecho que estos pierdan algunos detalles, tanto en su fabricación y materiales como en el uso de los mismos, pues ya se combinan con otros accesorios. Esto nos explica, fíjense bien, cómo van a nacer las tradiciones. En este caso, la fiesta es el 15 de agosto, o sea, el día de la Asunción de la Virgen. Pero este grabado que usted ve aquí, entonces tiene que ser reproducido de manera exacta. Y para eso van a partir de dos grandes documentos, que son los libros de grabados que se llaman La vida de la Virgen, que es, que es el documento que va a servir de base para hacer las imágenes de la Virgen, y otro va a ser que se llama La pequeña pasión de Cristo. Ambos libros son de Alberto Durero. Entonces esos libros fueron comprados por el rey de España, Carlos V, quien hace un avalúo de los tesoros que llegan de las Indias. La fiesta de mayor importancia es la celebrada el 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción, pues se conmemora con ello el traslado de la ciudad anteriormente llamada Santiago de los Caballeros de Guatemala al sitio actual, llamado Nueva Guatemala de la Asunción. Esta fiesta se celebra en el Hipódromo del Norte, situado en la zona 2 capitalina. Entre comida, juegos y celebraciones religiosas, cientos de familias comparten aún gratos momentos. Guatemala cuenta con diversidad de lugares para conocer. Cientos de personas los visitan actualmente. Sin embargo, la publicidad que tienen es poca y el costo de la preservación de estos es elevado. Muy bien, como ustedes pudieron notar ahí, pues vemos diferentes elementos, tanto de cultura como de civilización, manifestaciones, costumbres, tradiciones, folclore. Dentro del folclore pues va a entrar la gastronomía, van a entrar las artesanías, la ideología religiosa que se practica en Guatemala, pero también vemos un fenómeno de desarrollo, de crecimiento de estos pueblos o de estas culturas, por ende ahí vemos un grado de civilización. Ahora, en lo que vimos durante la presentación nos hablaron de dos términos muy importantes, que es la aculturación y la transculturación. Estos términos los hemos venido viendo desde un inicio del curso, pero es importante dejar de manera literal qué significa y en qué se basa cada uno de estos elementos. El primero es la aculturación. Recuerden, en estos dos elementos va a haber algo basado en una imposición y en otro va a estar basado en una decisión voluntaria. Entonces aquí vemos, la aculturación dice es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. El claro ejemplo que podemos dar es,
Cuando se encontraba el periodo clásico, el periodo de desarrollo de la época maya, se ve la invasión española. En el año 1524 ingresan los españoles, según la historia, y ellos van directamente a atacar ciertos asentamientos poblados por la cultura cachiquel y quiché. Tenían una cultura, tenían un grado de civilización, pero viene la cultura española, tras una imposición, hace que estos indígenas adopten y asimilen los rasgos culturales de los españoles. Entonces ahí vemos un fenómeno de aculturación. Nos dice, de esta manera y por diversas causas, muchos individuos o grupos sociales han modificado o adaptado diversos elementos culturales propios por otros, poniendo en peligro de pérdida su cultura. Un ejemplo, el idioma. De igual manera, anteriormente y antes de la llegada de los españoles, los idiomas eran idiomas mayas. Aún tenemos 22 idiomas mayas en Guatemala, pero si vemos la estadística, muchos se están perdiendo. Cuando vienen los españoles, ellos traen consigo el idioma español. Sabemos que el español es un idioma extranjero, es declarado como idioma oficial en Guatemala, porque la mayoría de pobladores y en la mayor parte del territorio nacional se domina el idioma español, pero no era un idioma autóctono, es decir, los propios, los indígenas que se encontraban en la zona no dominaban el español, les impusieron el idioma español. Otro ejemplo que les puedo dar es el tema de la religión. Ya hemos venido hablando que la cultura maya era politeísta, la base para ellos eran los diferentes dioses, su credo, y ellos tenían un sistema de creencias basado en rituales, en ceremonias, en sacrificios. Vienen los españoles y borran de la cultura maya este tipo de manifestaciones, imponiendo la Iglesia Católica o la religión católica. Entonces ahí vemos otro fenómeno de aculturación que se les impuso, no fue por voluntad y decisión propia, sino fue por una imposición dada a través de este nuevo grupo de individuos. Ahora, la transculturación, dice, cabe mencionar que la aculturación es un proceso que se ha dado desde tiempos remotos, a lo largo de la historia del hombre y desde el primer momento en que hicieron contacto comunidades sociales diferentes. Es decir, cuando se empezaron a dar las interrelaciones con grupos de culturas distintas, pues entonces ahí de una u otra manera se fueron apropiando de manifestaciones que fueron eliminando ciertas costumbres y tradiciones autóctonas, y ahí se da el fenómeno de aculturación, pero fue una imposición tras una relación que había. Ahora, la transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. Y un ejemplo que les puedo dar son las tendencias y los géneros musicales. Nuestra cultura autóctona y pasada, el instrumento clave es la marimba, los instrumentos de percusión. Vienen las tendencias y la moda de países europeos, Estados Unidos y otros de ellos, en géneros de rap, en géneros, qué sé yo, de bachata, merengue, balada, música en inglés, y la adoptan, sacando de lista lo que es las melodías autóctonas como lo son la marimba, el son, y todos estos elementos culturales pues se van perdiendo, pero es por voluntad y decisión propia. Por ejemplo, las señoritas que portan trajes típicos o regionales en un contexto histórico pues fue parte de la identidad cultural de muchos pueblos y regiones. Hoy en día hay vestidos de tela típica, hay faldas de tela típica, utilizan pantalón o jeans de lona con blusas típicas. Entonces a eso le llamamos transculturación. Así que el día de hoy aprendimos qué es la cultura, qué es la civilización, la relación que hay en estas dos, la aculturación y la transculturación. Con esto vamos a concluir la guía de estudio número 4. Vuelvo y repito, este documento que están viendo en pantalla es el link que les aparece en la guía de estudio. Al ingresar a ese link pues tendrán este material. Vamos a concluir con esto entonces el contenido referente a lo que es el contenido de la guía número 4. Algo muy importante que cabe mencionar también es que debemos saber identificar qué fenómenos están dados por aculturación y otros por transculturación, ya que no en todos los aspectos pues va a aplicar de tal modo, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos entonces
y procedemos al siguiente punto de la agenda.